tenemos lo que es los criterios de selección que se debe de tomar en cuenta para maestros y maestras de la educación regular. Por ejemplo, en el artículo 17 tácitamente nos indica de que dentro del marco de la pertinencia académica, obviamente se debe orientar a elevar la calidad de la educación. ¿Ya? La selección a cargos de maestras y maestros dentro del ámbito de la educación regular debe de realizarse tomando en cuenta los niveles de educación. Por ejemplo, un maestro de inicial no puede ir a dictar clases en una educación primaria, o en su defecto, uno de primaria ir a secundaria, y por qué no decirlo, uno de secundaria ir a inicial. No, entonces no es correcto. ¿Sí? Y la norma también lo dice, ¿ya? Entonces, se debe tomar en cuenta la pertinencia académica en el nivel en el cual uno ha sido formado. Por otro lado, tenemos ciertos requisitos que sí o sí se debe cumplir para la designación o en este caso para la inscripción a compulsas para educación inicial en familia comunitaria, ¿ya? Obviamente tienen que estar titulados, ¿ya? En las escuelas superiores de formación, ¿ya? De maestros con especialidad en educación inicial en familia comunitaria. Obviamente estos tienen que tener una formación inicial en las SFENS y una formación complementaria del Profocor o por diferentes programas de profesionalización de maestros. Pero la base fundamental es que sean de las escuelas superiores de formación. Lógicamente, que dependen del Ministerio de Educación, ¿sí? Por tanto, otro de los requisitos para educación inicial es, de manera excepcional, luego de haberse declarado desierta la convocatoria primera, después la segunda, se ha dado como resultado desierto, que nadie se ha presentado, ahí sí recién de manera excepcional, ya se puede designar con preferencia y en orden de prioridad de acuerdo a los siguientes criterios, ¿ya? Primero, deben tomar en cuenta los titulados de las escuelas superiores de formación, con especialidad en educación primaria, comunitaria, vocacional. Eso de manera excepcional, porque no se olviden que hay algunos lugares muy alejados en los cuales no hay pues profesores de inicial. Entonces, si se declara desierta una primera, una segunda, ya en una tercera puede participar un profesor de primaria, pero tiene que contar primero, tiene que contar con los años de provincia, sí o sí con sus años de provincia, y tiene que ser un maestro de primaria, ¿ya? Entonces, muy importante. Ahora, los titulados de las escuelas superiores de formación de maestros sin años de servicio, es decir, los nuevos, podrán postularse de manera excepcional a unidades educativas del área urbana y rural en ciudades capitales. Y eso se ha dado, ¿no? Entonces, cuando no hay maestros de un área, tiene que entrar un maestro iniciante. La ley lo dice, ¿no? Entonces, en caso de que no existiera maestras y maestros de educación primaria comunitaria vocacional, excepcionalmente se tomará en cuenta a maestras y maestros de nivel de educación secundaria, ¿no? Pero con las siguientes especialidades, no cualquiera: cosmovisiones, psicología, matemática, comunicación, ciencias naturales, ciencias sociales, técnica tecnológica y artes plásticas. Para las ciudades capitales se debe tomar en cuenta los años de provincia que debe de tener el maestro, ¿no? Ahora,
Para lugares de difícil acceso de unidades educativas de fronteras, riberas del río y escuelas liberadoras, la designación al cargo será por invitación directa en cumplimiento al artículo 34 del presente reglamento, que lo vamos a ir revisando más adelante. En ningún caso se designará a maestros sin pertinencia y de manera directa, siendo responsables las direcciones distritales educativas, dando estricto cumplimiento al proceso de selección y designación. Por otro lado, tenemos los requisitos en educación primaria, ya en educación primaria comunitaria vocacional. Ya tenemos primero que deben ser maestros egresados o titulados de las escuelas superiores de formación, que deben de tener su formación complementaria en el Profocon. De manera excepcional, puede haberse declarado desierta la convocatoria a los procesos de selección en 2 ocasiones, y en la tercera se puede, digamos, designar con preferencia y en orden de prioridad de acuerdo a los siguientes criterios. Primero, titulados de las escuelas superiores. En caso de que no existiera maestros y maestros de educación primaria comunitaria vocacional, se tomará en cuenta a maestros del nivel de educación secundaria, como en el caso anterior, ¿no? Que es igualito. Igual, en las riberas del río, igual hay que tomar en cuenta que puede haber designaciones directas cuando no hay maestros disponibles. Con respecto a lo que es las designaciones dentro de lo que es la educación secundaria comunitaria productiva, es la misma metodología que se emplea para lo que es primaria e inicial, ¿sí? Conforme a eso, tenemos que tomar en cuenta, fíjense, en la educación secundaria comunitaria productiva, tenemos un área, ¿cierto? Que básicamente nos habla de lo que son los titulados de las escuelas superiores de formación, ¿no? Y su educación o su formación complementaria dentro de lo que es el Profocom, ¿ya? De manera excepcional, ya después de que se haya declarado por segunda vez desierta la convocatoria, las direcciones educativas podrán designar con preferencia y en orden de prioridad con las siguientes características. Como les decía, maestros egresados del área de primaria, ¿ya? Obviamente que se deba de tener una pertinencia y una formación inicial en las escuelas superiores de formación, ¿no? Cuando no hay maestros con pertinencia requerida por la unidad educativa, de manera excepcional se designará a maestras del mismo nivel, titulados y o egresados de las escuelas superiores de formación, ¿no? Lógicamente, con formación complementaria en la especialidad requerida, con un grado académico técnico superior o licenciatura, o en otros casos se toma en cuenta los diplomados, que son los posgrados correspondientes, ¿no? También de manera excepcional, están las unidades educativas de difícil acceso, en los cuales se permite la designación por invitación directa, en cumplimiento del artículo 34 del reglamento. Agotadas todas estas instancias, ya, de manera excepcional para las áreas de educación musical, educación física y deportes, se debe de tomar en cuenta que podrán ser designados maestras y maestros titulados de las escuelas superiores de formación con conocimientos empíricos demostrables. Alguna vez se ha dado esta situación, digamos, hay un profesor de lenguaje, pero toca excelente todos los himnos, sabe todos los instrumentos y todo. Entonces, si lo demuestra, pues lógicamente, y tiene una experiencia certificada, entonces sí se le puede admitir en la consulta, ¿no? Eso es ya una última instancia. Por otro lado, tenemos dentro de lo que es la técnica tecnológica, la misma hermenéutica, ¿ya? Pero algo bien interesante aquí
en el artículo 21 es otros profesionales en el subsistema de educación regular. Y dice así, de manera excepcional, al no existir maestros de especialidad, previo informe emitido por la Dirección Distrital de Educación, luego de haber declarado 2 convocatorias desiertas de manera consecutiva, podrán ser designados otros profesionales en la tercera convocatoria, que tengan una formación mínima de técnico medio y 2 años de experiencia de trabajo certificado en la especialidad requerida para su procesamiento en las planillas del CEP. Se remitirá la siguiente documentación. Primero, informe emitido por la Dirección Distrital, aprobado, lógicamente, por la Subdirección de Educación Regular. Una copia simple del título y el certificado que demuestre la experiencia de 2 años de la especialidad requerida. Y pues lógicamente el memorándum de designación, ¿no? Ahora, otros profesionales designados no entran al escalafón del Magisterio Nacional, siendo su designación únicamente hasta el 31 de diciembre de la presente gestión. ¿Ya? En caso de existir maestras o maestros en la tercera convocatoria que cuenten con la especialidad requerida, tendrán preferencia en los procesos de selección y designación como corresponde. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de este artículo, esa es la esencia que nos genera lo que es este reglamento de concursos, ¿no?